Ok, estamos listos para empezar. Buenos días a todos. Esto es la segunda lección, lo siento, la cuarta lección de El Dios verdadero. Am, y vamos a hablar hoy de, de Jesús y su humillación y su exaltación. También, al terminar la lección, tenemos otro tema y vamos a hablar del anticristo. Entonces, hemos hablado de quién es Cristo, quién es Jesús y el tema al final de esta clase es quién es el anticristo. Entonces, vamos a hablar un poco más de esto, un tema interesante, muy profundo y vamos a hablar de esto al fin, en la última parte de esta lección. Pero como siempre, empezamos con una oración. Entonces, oremos. Querido Jesús, te agradecemos que estuvieras dispuesto a sufrir mucho más de lo que nos atreveríamos a sufrir. Te damos gracias porque hiciste esto por nosotros. Lograste la victoria completa y ahora reinas sobre todas las cosas. Guíanos con tu palabra mientras continuamos estudiando lo que has hecho por nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Ok, primeramente vamos a hablar de las preguntas de repaso, las preguntas de la tarea. Entonces, ¿cuáles son algunas de las etapas de la humillación de Jesús? Jesús, adelante. Bueno, yo conseguí por aquí en las etapas que de la humillación de Jesús incluyen su encarnación, su sufrimiento en la cruz, su muerte y su sepultura. Muy Y esto no bien. quiere decir, profesor, aparte de esto, esto no quiere decir humillación como, ¿cómo se llama? Como vergüenza, sino más bien que son etapas de la vida de Jesús donde Él nos engrandeció por medio de esta humillación. Ujú. Gracias, Jesús. Muy bien. ¿Algo más de su humillación? Ahora en el Muy, libro de Filipenses capítulo 2, versículo 7 leemos, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Todo lo que el Señor padeció, ¿verdad? Toda esa humillación, pues, Dios lo exaltó hasta lo sumo, ¿verdad? Y a nosotros, por medio de ella, pues, hemos obtenido la esperanza y ese regalo eterno que el Señor nos ha prometido. gracias, Daniel. Gracias. Sí, fue un poco difícil escuchar por el viento algo con el audio, pero sí, sí, puedo escuchar. Solo es un poco difícil. Am, pero muy bien, gracias por este comentario. Entonces, sí, podemos ver su humillación en su nacimiento, humilde, su pobreza, erabunda, sufrimiento en la vida, sufrimiento bajo Poncio Pilato, su muerte en una cruz. Muy bien. Jesús. Ok, ahora son las etapas de la exaltación.
En las etapas de la exaltación incluyen la resurrección, la ascensión al cielo, su entronización a la diestra de Dios Padre y su promesa de regresar con gloria o en gloria. Ujú. Muy bien. Estos son algunas de las etapas de la exaltación de Jesús. Excelente. Y eso es lo que tengo aquí también. Su resurrección, también su descenso al infierno. Vamos a hablar un poco más de esto después. Pero esto es su exaltación también. Su gobierno a la diestra de Dios Padre, su venida para juzgar. Muy bien. Entonces, estas son algunas de las etapas de su exaltación. Gracias, Jesús. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús cuando descendió al infierno? ¿Por qué podemos decir que esto es su exaltación y no su humillación? Jesús. Bueno, cuando descendió al infierno, proclamó su victoria sobre el pecado y la muerte de los espíritus encarcelados y liberó a los justos del Antiguo Testamento para llevarlos al cielo. Ujú. Sí, excelente. Daniel. Pastor, yo ahí no sé, quizás en esto estoy algo, sí me gustaría que me orientara un poco más porque quizás yo he estado equivocado, porque sí escuché la vez pasada, así como dijo el hermano ahora, de una persona que también estudia la palabra, que Jesucristo descendió al infierno a traer almas. Entonces estoy como, no sé si interpretarlo de esa manera o solamente Él descendió para dar testimonio del poder de Dios a través de su resurrección. Porque si digo que entonces Jesucristo fue a traer almas al infierno, la Biblia no Okay. se puede decir. Gracias. Sí, sí, gracias, Daniel. Um, sí, de mi parte, creo que no hay. um, um, Mi entendimiento es que Jesús descendió solamente para proclamar su victoria, no para traer almas al cielo. Um, sí, no sé dónde, si hay algún parte de la Biblia que personas usan para decir esto, pero no es lo que he aprendido de la Biblia, solo es para proclamar su victoria. Entonces, sí. ¿Algo más en esto, Daniel? No, pastor, como le reitero, pues me quedo solamente con esa parte, de que sí se proclamó, pero no, la Biblia no dice, dice que fue dar testimonio a aquellos que vivieron en los tiempos de Noé, ¿no? De los cuales se salvaron solo 8. Ya pienso que mi punto de vista eran almas condenadas y eso me refiere a Rico a Lázaro. No podemos ir ni a para acá ni a para acá. Pero Sí. bueno, soy respetuoso, ¿verdad? De los criterios de cada uno. Ujú. Sí. Gracias. Eduardo, Buenos días, profesor, y a todos buenos mis días. compañeros de clase. Bueno, estoy llegando apenas aquí a la clase y vi la cuestión. Bueno, la Biblia es específica, ¿no? Y lo que la Biblia dice, eso es. Dice que en los 3 días que Jesús demoró en la tierra, sí, debajo de la tierra, en el infierno, pues dice que proclamó, ¿verdad? Él dice que predicó a aquellas almas que en un tiempo no creyeron en él. Y especificó enseguida, dice, a las personas que cuando en el diluvio no se arrepintieron. En ningún momento, en ningún caso dice que se la llevó al cielo. En ninguna parte de la Biblia, y puede buscarlo en cualquier parte que eso no aparece. Solamente que predicó a aquellas almas que estaban en cautivas allá el evangelio de salvación.
Y lo hizo, ¿por qué? Porque en el tiempo de Noé no caía lluvia en la tierra, ¿verdad? Lo que caía era un sereno, nada más. Entonces era imposible que la gente creyera de la noche a la mañana que iba a haber un diluvio, no solamente una lluvia, sino un diluvio. Entonces vemos ahí, por eso es que Dios le está predicando el evangelio a esas personas que se perdieron en el diluvio. Amén. ¿Estamos claros? Gracias, Eduardo. Sí, sí, no entiendo todo, pero creo que esto es más mi habilidad con español. Pero sí, estaba en el cielo para predicar y proclamar su victoria sobre la muerte. Gracias. Entonces, tenemos algunas personas más. María, buenos días. Buenos días, pastor, ¿cómo está? Dios le Muy, bendiga. muy bien, gracias. Luis también, buenos días. Buenos días. Un gusto de estar en una clase más, pero yo creo que estoy atrasadísimo, pero voy a tomar esta clase a ver cómo va. Sí, un poco Recién, y podemos hablar más de esto con las grabaciones y todo. Pero gracias por estar aquí, Luis. sí, porque vi recién los anuncios y me llamó la Ajá. atención. Sí, Ya, gracias y Dios le excelente. bendiga. Gracias por estar aquí. Edgar también. Buenos días. Buenos días. Buenos días, mi pastor. Buenos días, hermanos. Que Buenos tengan un días. excelente día. Muchas gracias por Gracias. que Dios nos permita en este nuevo día poder compartir con ustedes. Excelente. Gracias. Y Norma, buenos días. Mis hermanas, buenos días. Buenos días a todos. Muy bien. Gracias por estar aquí. Entonces, hemos revisado las preguntas de la tarea y ahora vamos a continuar hablando de la exaltación y humillación de Jesús. Y después, como yo dije antes, la última parte de esta lección es hablar del anticristo. Entonces vamos a hablar un poco del anticristo también. Hemos hablado mucho de Cristo y quién es, y en esta lección tenemos esta oportunidad también de hablar del anticristo. Entonces, esto es la respuesta que tenemos de Jesús y su marcha victoriosa en el infierno. Parece que estaba proclamando su victoria. Pedro 3, 18 y 19, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y Colosenses 2:15. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Muy bien, entonces vamos a hablar más ahora de la humillación y exaltación de Jesús. Quizás ustedes haya visto imágenes de Jesús en el pesebre y pensó, él es un bebé tan lindo.
pero olvida que el bebé es el Dios, Creador todopoderoso. Es un contraste impactante verlo indefenso en su nacimiento, incapaz de alimentarse por sí mismo. Puede continuar viendo el estado humilde de nuestro Salvador a través de los evangelios. Jesús, un hombre sin hogar. Jesús, un hombre hambriento en el desierto. Jesús, un hombre silencioso ante Pilato. Jesús, un hombre crucificado. Jesús, un hombre que murió. Él no se ve muy poderoso en su estado de humillación. Y como se mencionó en el video, siempre queremos recordar la razón por la que Jesús hizo eso por nosotros. El mejor resumen se encuentra en 2 Corintios 8:9. Pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Y lo mismo es cierto para la exaltación de Jesús. Él consumó todo lo que necesitaba y está coronado de poder y gloria, gobernando su iglesia y guiándonos al cielo para estar con Él por la eternidad. ¿Hay algunas preguntas o comentarios sobre la exaltación o humillación de Jesús? Luis. Bueno, disculpe, esto tiene que, justo en esta clase que me cayó aquí, como decimos nosotros, al pelo, yo deseo saber, porque yo he estado en una clase este sábado y ahí hablaron que Jesús se hizo pecador cuando nació, pero yo estaba revisando otros pasajes bíblicos y comentarios y todo, entonces se puede ver que Jesús no era, o sea, no nació en pecado, porque nació de una virgen. Ahí estoy yo que medio confundido. No sé si usted me puede ayudar, porque esto va con lo que estamos hablando ahorita. No sé si Sí, usted me podría ayudar. sí, Jesús no tenía ningún pecado en su nacimiento. El pecado original, no, porque Él es perfecto. Y sí, vivió una vida perfecta para nosotros, sin ningún pecado. Y eso es sí, la única manera en salvar todo el mundo, ser sin Ah, pecado. ya, muchísimas gracias. Sí, porque eso a mí, cuando hablaron eso, me llamó la atención, porque si no, porque él nació de una virgen y estaba libre de todo pecado. Ya, gracias y Dios le bendiga. Sí, gracias, Luis. Y concebido por el Espíritu Santo, nos decimos también. Excelente. María. Ajá, es solamente para aportar también ahí en esa parte de la humillación que tuvo nuestro Señor, ¿verdad? Porque ahí nos habla Filipenses, nos habla del versículo 2, del 7 al 8, dice que al contrario, Él se quitó ese honor y aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano, al vivir como hombre. Se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo. O sea, porque Dios también se despojó de ser Dios, tomó forma de siervo del ser humano, ¿verdad? Hecho semejante al hombre, pero no hombre. 100% hombre, 100% Dios. Y la humildad. Entonces Dios, ahí está donde Dios se humilló
siendo Dios, siendo el Rey, siendo Jesucristo, vino acá a la tierra. Entonces, eso era lo que quería también aportar en esa parte Sí, de la humillación. Porque la gracias. primera humillación de él fue que resucitó entre los muertos. Entonces Dios nos demuestra ahí que también nosotros podemos hacerlo, en humillarnos para Él, no para el hombre. Muy bien, gracias María, excelente. Gracias por comentar en Filipenses también. Jesús, Bueno, profesor, lo mío es una pregunta. Porque usted sabe que en el video aparece el expositor del video hablando del credo. Y entonces yo pregunto, ¿cuál es el apoyo bíblico? ¿Dónde aparece esta relación del credo? Que dice, verdad que no entiendo. sí, el credo simplemente es una manera um, de sumir algunas enseñanzas de la Biblia, algunas verdades de la Biblia. Entonces, el credo, en este caso el credo apostólico no encontramos en la Biblia, pero sí podemos encontrar las enseñanzas en la Biblia. Entonces, simplemente es una manera de sumir algunas verdades que dice la Biblia. Y en este caso, de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo. Um, estamos hablando de estas personas, las personas de la Trinidad en este curso. ¿Algún comentario más, Jesús, sobre esto? Sí, otra parte sobre la Trinidad. La Trinidad no aparece en la Biblia, sino aparece como deidad. Sí, otra vez, Jesús, para que pueda entender O la... sea, en la Biblia como tal, la Trinidad, no aparece el nombre Trinidad en la Biblia. Yo he Sí, leído y aparece deidad. sí, no hay, sí. La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero la enseñanza de la Trinidad sí está en la Biblia. Hablando de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que hay un solo Dios, pero hay tres personas. Hemos hablado de esto en la primera lección. María, Vamos a seguir aquí con Pastor. También cuando hablamos de las etapas de la exaltación del Señor Jesús, ahí podemos ver que se encuentra la resurrección, la ascensión, la coronación y la intercesión. ¿Por qué? Porque la resurrección fue lo que hizo Jesucristo cuando murió, la ascensión cuando ascendió otra vez, ahí está a la derecha de Dios Padre, la coronación como Él es nuestro Rey, nuestro Salvador, y la intercesión porque Él intercede acá en la tierra, Él quedó como intercesor para con el Padre. Entonces podemos ver cómo Dios también dice que Él nos exalta, ¿verdad? Si nos humillamos. Entonces Dios es un Dios pero perfecto, como diría, Él es un Dios justo. Entonces ahí vemos lo que el Señor ha hecho a través de esa humillación, pasar a la exaltación. Amén. gracias, María. Y otro comentario, Luis. Eh, yo tengo una pregunta, no sé cuándo que uno se puede ver, o sea, a través de su palabra habla que, o sea, de la Trinidad, ¿no? Pero yo digo cuando Jesús fue bautizado estaba presente el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Es Ujú. como que nosotros pudiéramos ver la Trinidad ahí en esos pasajes o no. Sí, sí, podemos ver la Trinidad. Sí, pues más o menos físicamente podemos oír la voz de Dios Padre y podemos ver el Espíritu Santo en esta historia. Am,
y también Jesús está obviamente en esta historia. Entonces, esto es una parte de la Biblia en sí. Encontramos las tres personas de la Trinidad. Gracias, Luis. Ok, Gracias también. muy bien. Vamos a continuar entonces con la última parte de esta lección, en que vamos a hablar del anticristo. Entonces, cuando ustedes escuchan la palabra anticristo, ¿en qué piensan? Amén. Cuando hablamos del anticristo, o sea, es lo que viene a representar en la tierra Satanás. Ese para mí es el anticristo, porque es lo contrario de Jesucristo. Viene a ser todo lo contrario que va a ser nuestro Padre Celestial. Venir a decir que hay paz y no hay paz, a venir a hacer desorden, o sea, a hacer maldad en la tierra. Entonces, todo lo contrario de lo que Dios nos ofrece. Por eso digo yo que pienso así, ¿no? De esa manera, Muy bien, que es sí, todo el lo contrario. contrario de Cristo y lo que Cristo ofrece. Excelente. Jesús. Bueno, la palabra como dice anti, es antes de Cristo. Me imagino que él haciendo la maldad antes de Cristo, Dios envía a su hijo por la maldad que él estaba haciendo para triunfar sobre él, me imagino. Ujú. Sí, el prefijo anti puede significar contra o en lugar de. Daniel. Si me escucha bien. Sí, más o menos. Sí, bueno, lo que he leído en la palabra, a veces quizás nosotros tenemos la percepción de que vamos a ver como algo feo, algo así, pero algo que me ha dado mucho la atención que dice que muchas personas hacen prodigios, hacen milagros, engañados quizás de una u otra manera en estos tiempos también. Hay personas que miramos que se autodenominan, no sé, como profetas o apóstoles, hacen milagros y quizás podemos denominarlos también porque traen otra doctrina que no es la doctrina del Señor, no sé, algo así me imagino también. Ujú. Sí, gracias, Daniel. Creo que está diciendo que a veces no es obvio un anticristo o algo así. ¿Cierto? Muy bien. Podemos continuar con Luis. Luis Bueno, está. lo que yo Ahora puedo, sí. lo que yo puedo aportar que es el significado anticristo es el término que sustituye a Cristo, o sea el término que sustituye y se opone al Mesías. O sea, eso yo tengo Ujú. como referencia. Muy bien. Excelente. Entonces, en esta clase vamos a hablar sí, de este tema del anticristo. Y voy a compartir algunas cosas. Vamos a hablar más profundamente del segundo de Tesalonicenses. Vamos a hablar del capítulo 2 de segundo de Tesalonicenses. Y sí, vamos a hablar en esta manera del anticristo y la lucha espiritual que tenemos en esta vida. René, adelante. Sí, buenos días, profesor. Buenos También días. para agregar sobre el anticristo, ¿verdad?
En primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 19 nos dice, va, hijitos, estamos en las últimas horas y han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. En este pasaje yo creo que tal vez los anticristos quizás somos nosotros mismos en el momento que nos apartamos de negar la fe de nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Porque dice que salieron de entre nosotros. Entonces quizás ahí sí somos de los nuestros, que cuando ya nos apartamos de la verdad o dudamos del Señor, esos son los anticristos, ¿va? Únicamente, profe. Sí, gracias. Y vamos a hablar más de esto, de este versículo y este concepto, porque obviamente sí, en este versículo habla de anticristos y también un anticristo. Entonces, pero podemos ser anticristos cuando no estamos enseñando las verdades de la Biblia, estamos en contra de Cristo a veces. Pero sí, entonces es un recordatorio para nosotros cuando estamos pensando en el anticristo también. Gracias. Ok. Continuamos entonces. La segunda de Tesalonicenses 2 es uno de los pasajes principales acerca del anticristo. Pero también, como dijo René, creo, en 1 Juan, capítulo 2, Juan advirtió a sus lectores que tengan cuidado con los muchos anticristos que ya habían llegado, que de hecho habían salido del grupo de verdaderos creyentes, la iglesia misma. Todo maestro falso es un anticristo en este sentido. Continuamos entonces. En otra parte de la Biblia que habla del anticristo es también Daniel. En Daniel capítulo 7 contiene una profecía de la venida de la entidad que es el anticristo. Y voy a compartir algunas cosas de este capítulo aquí. Entonces, sí, hay palabras vívidas en esta sección de las Escrituras y estoy encontrando la parte que quiero compartir. Sí, entonces, y esa misma noche, mientras tenía estas visiones, vi una cuarta bestia, espantosa y terrible, y extremadamente fuerte. Tenía unos enormes colmillos de hierro, con lo que devoraba y desmenuzaba todo, y con sus patas pisoteaba las obras. Comparada con todas las bestias que antes vi, era muy diferente, pues tenía 10 cuernos. Mientras contemplaba yo los cuernos, vi que de entre ellos salía un cuerno más pequeño, y que delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. También pude ver que los ojos de este cuerno
parecían los de un ser humano y que hablaba con aires de grandeza. Entonces tenemos esta descripción de una bestia, la cuarta bestia en Daniel. Pero más tarde, más adelante en este libro, Dios explica esta profecía diciendo que el cuerno pequeño es otro rey, diferente de los primeros, que derribará a 3 reyes, blasfemará contra el Altísimo y quebrantará a sus santos. Entonces aquí podemos ver el anticristo. Blasfemará contra el Altísimo y quebrantará a sus santos. Y esto es un recordatorio que estamos en una lucha espiritual en la tierra. Y esto es, sí, una lucha, sí, fuerte, peligrosa. Y por eso, obviamente, queremos estudiar la palabra, queremos crecer en nuestra fe. Queremos, sí, aprender más de lo que nuestro Dios está enseñando en las Escrituras. Y estamos hablando del anticristo por algunas razones. Pues queremos recordar que a veces podemos hacer cosas contra Cristo también. Podemos decir cosas contra Cristo. Y sí, podemos continuar aprendiendo para que, pues, queremos darnos cuenta de que la mejor manera de combatir el anticristo es primero predicar el verdadero evangelio. Y segundo, predicar el verdadero evangelio. Y tercero, predicar el verdadero evangelio. Esto es la manera de combatir al anticristo. Es compartir el evangelio. Eduardo, adelante. Bueno, mi hermano, quería, ¿cómo le diría? Quería como aclarar un puntico, ¿verdad? Que el anticristo no es un hombre como tal. A veces la gente piensa de que cuando hablamos del anticristo, pensamos que es un hombre y decimos, no, en tal parte está el anticristo. No, que ya nació el anticristo. Pero el anticristo en sí no es una persona, sino un espíritu demoníaco de error que opera en los corazones de aquellas personas que una vez conocieron el evangelio y se apostataron de él. Y por eso la Biblia también enfatiza donde dice escuchando a doctrinas de demonios. Entonces son doctrinas erróneas. No son fulano de tal o mengano, no. No son personas, sino espíritus. Amén. Ese es el punto que quería ahí enfatizar. Vamos a hablar más de esto cuando hablamos de Segunda de Tesalonicenses, que el anticristo sigue adelante por todo el tiempo del Nuevo Testamento. Y estamos en el Nuevo Testamento ahora, los tiempos después de Cristo. Entonces, sí, no puede ser solo un humano, porque un humano va a morir. Entonces, pero también hay una diferencia entre el anticristo y los anticristos con
mayúscula y minúscula. Entonces, ahora vamos a hablar del anticristo en Segunda de Tesalonicenses. Entonces, en esta sección, Pablo en realidad llama al anticristo el hombre de pecado, que es otro nombre para él. ¿Qué aprendemos acerca del anticristo? De estos versículos, vamos a leer los versículos ahora. Entonces, ¿hay un voluntario que puede leer los primeros 2 versículos? María. Amén. Dice, hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar, no se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta, que pretendan aparecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. Gracias. Sí, Pablo está escribiendo aquí a los hermanos, a los creyentes en Tesalonicenses en esta carta, porque ellos recibieron, parece que ellos recibieron una carta de alguien diferente, que parece que es de los apóstoles, pero no es. Estaba compartiendo cosas falsas. Entonces Pablo está hablando de esta carta en los primeros versículos aquí. Pero continuamos. Otro voluntario. Jesús. Ok. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. Gracias, Jesús. Continuamos. Vamos a hablar de todas las marcas del anticristo después de esta sección. Entonces, continuamos con versículo 5. ¿Un voluntario? Luis, adelante. Dice, no se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes, les advertía esto, y ahora ustedes saben bien qué es lo que lo detiene, a fin de que a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que en este momento hay quien lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Muy bien, gracias. Y 2 diapositivas más. Un voluntario que puede leer esta diapositiva. María, adelante. Entonces se manifestará esa malvado a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La llegada de este malvado, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios y engañosos. Amén. Muy
Bien, gracias. Y terminamos con estas palabras. Puedo leer estos. Y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden, por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer a la verdad, se deleitaron a la injusticia. Entonces, voy a compartir algunas referencias o descripciones ahora que podemos encontrar en estos versículos. Primero, el hombre de pecado está condenado a la destrucción. La caída de la verdad de la salvación estaría acompañada por la revelación del anticristo, el hombre de pecado. Y se promocionará a sí mismo como divino. Entonces el anticristo se exaltaría a sí mismo para convertirse en el sustituto de Dios en los corazones del hombre. Tomar el lugar de Cristo. Tres, durante un tiempo el anticristo fue retenido. Entonces podemos ver esto en versículos 6 y 7. Y la oposición a Cristo ya estaba en funcionamiento cuando Pablo escribió estas palabras, pero Dios estaba evitando que trabajara abiertamente en este momento. Y el anticristo debía ser revelado. Finalmente Dios dejaría que funcionara abiertamente y esto daría lugar a que el anticristo se revelara claramente como un oponente de Cristo. Y otras cosas, tengo algunos más aquí. Jesús venció el poder del anticristo. Con su palabra Jesús derrocaría el poder del anticristo. Y la destrucción final en el último día, en su segunda venida, Jesús destruiría completamente al anticristo. El anticristo realizaría muchas señales convincentes. Él tendrá éxito en lograr la apostasía porque Satanás lo apoyaría con milagros para engañar a muchos. Y esto es lo que dice el próximo versículo. Muchos son engañados. Satanás también usaría su poder para guiar a los seguidores del anticristo a unirse al hombre de pecado para negar la verdad de la salvación. Y 9. El juicio de Dios debido a su negación de la verdad. Dios endurecería a los seguidores del anticristo en el engaño de que estaban en el camino de la salvación cuando en realidad estaban pereciendo. Entonces, de estas cosas, ¿hay algún comentario de segunda de Tesalonicenses, de estas descripciones del anticristo? Luis.
ahí yo, o sea, yo estoy confundido. O sea que el anticristo hoy está actuando encubiertamente, ¿verdad? No está abiertamente en este tiempo, ¿o sí? Sí, está en este tiempo hasta el fin del mundo. No, no, pero o sea, digo que está como ser, él no se da a conocer abiertamente todavía. Oh, sí, O sea, está actuando encubiertamente, como decimos. Esa es sí, mi pregunta. sí, gracias. Ahora creo que entiendo. Sí, lo que, lo que enseñamos o creemos en Academia Cristo es que sí, podemos ver el anticristo hoy día. Enseñamos qué es el papado. Y esto es nuestra postura, es identificar el papado de la Iglesia Católica como el anticristo. Por estas razones, y voy a explicar un poco más de esto, y voy a quedarme también después de la clase para más preguntas. Pero en este sentido, entonces sí, está revelado. Sí, Luis, esto es la pregunta, ¿cierto? Eh, no, 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 exactamente, ¿verdad? Mi pregunta es si hoy el anticristo está actuando abiertamente o encubiertamente. No sé si me comprende. Sí, pues en el sentido que creemos que el papado es, cumple todas las descripciones del anticristo, entonces en este sentido sí es abierto o revelado, pero, pero a veces, o podemos decir que a muchas personas no es obvio, entonces tal vez podemos decir que todavía es cubierto. Yo digo que, o sea, en mi parecer puede que sean las dos, así como dice usted. Ya, pero ya, gracias por la respuesta. Sí, no estoy seguro. Lo siento, Luis. Ya, no, no, ya, yo le voy a investigar eso también, ya. Gracias, de Gracias. todas maneras. Eduardo. Sí, mi hermano, vea, para responder esa pregunta que estaba haciendo el hermano, únicamente uno mira a su alrededor y verá las otras sectas que hay hoy por hoy, las que se han levantado en contra de la iglesia, en contra de Jesucristo, en contra de la Biblia. Inclusive dicen que la Biblia y que tiene errores y que tiene no sé cuántos errores en la Biblia. Están sacando cosas que no son reales. Entonces, únicamente nos basta con mirar a nuestro alrededor y sabemos si el espíritu del anticristo está trabajando hoy por hoy en la vida de en nuestro diario vivir. Creo que Ujú. sí me entendió mi hermano. Creo que sí, Eduardo. Am, Yo le entendí, o sea, por eso que el anticristo hoy no se está manifestando es directamente como va a ser en los últimos, cuando ya No, llegue el el día anticristo mañana. está, ok. el Ujú. espíritu, porque no, el espíritu sí está activo. Ya, Claro, ha sido activo desde ayer, hoy y siempre, porque eso va hasta ahí. Ujú. Siempre ajá, Pablo sí. contendía con aquellas personas que predicaban un evangelio diferente. Y ahí Ujú. está el espíritu del anticristo. Y hoy por hoy, usted mira a su alrededor las sectas que hay y usted se da cuenta si está Dios ahí en el asunto. Ajá, sí, sí. O sea que sí está activo. O sea, claro que está activo, pero o sea, no se da, yo le digo, o sea, yo mi pensar es que no se manifiesta así directamente, así como va a Y ser en los últimos días. abiertamente está porque dése cuenta de las sectas que están hoy por hoy.
Y las personas, por ejemplo, ya dicen que el Mesías ya vino, que el Mesías ya llegó a no sé qué parte, que está haciendo obras, que está haciendo milagros. Entonces está activo y está visible. Lo que pasa es que mucha gente no lo tiene en cuenta, pero en sí sí está activo y visible ante la humanidad. Oh, ok, gracias. Ahí dejémosle para que avancemos con la clase. Gracias, Eduardo. Gracias, Luis. Sí, vamos a continuar. Voy a compartir algunas cosas más en solo por qué decimos que es el papado. Pues hay algunas citas muy tristes de los concilios de la Iglesia Católica Romana. Dice en el Concilio de Trento sobre la justificación. Si alguien dice que la fe que justifica no es más que confiar en la misericordia divina, que perdona los pecados por causa de Cristo, o que es solo esa confianza con la que estamos justificados, sea anatema. Entonces, anatema es una palabra que no conozco, entonces tenía que buscar la palabra, y básicamente atanema significa es algo terrible o alguien horrible, completamente. Maldito se llama la palabra. Ok, La palabra excelente, significa Eduardo. maldición, maldito. Maldito, excelente, sí. Entonces, están diciendo aquí en el Concilio de Trento que una persona que cree que la fe o la justificación es solo por Cristo, esta persona es maldito, anatema. Am, Están diciendo que la justificación no es por Cristo y por fe en Él, y somos salvos no podemos creer que esto es nuestra salvación. Y sí, entonces esto es algo contra Cristo, ¿cierto? Esto es algo anticristo. Y hay otras citas también, pero básicamente quiero compartir esto, que el papado es, podemos ver en estos versículos de Tesalonicenses, es esta posición, no es la persona, porque la posición continúa. El papado continúa con persona después de persona. Pero sí, es el cumplimiento de las descripciones del anticristo que podemos ver en la Biblia. Pero también hay la tentación para nosotros a ver el espejo y poner cosas encima de Cristo. A veces pensamos que podemos salvarnos a nosotros mismos por nuestras acciones, o pensar de nuestra obediencia y que nuestra obediencia nos puede salvar. Y también es, esto es el sentido de un anticristo. En mi vida hay cosas que pongo encima del Cristo a veces. Voy a compartir algo pequeño, una pequeña situación. Si le digo a mi hija, Mabel, tienes que ser amable con tus amigos, amigas, para que Dios sea feliz contigo y te lleve al cielo. Si digo esto, estoy actuando en el espíritu del anticristo, porque quite lo que Cristo
ya ha dado a mi hija, es decir, perdón de los pecados y el cielo. Entonces, en este sentido también esto es un anticristo. Es algo que podemos decir contra Cristo, contra las verdades en la Biblia. Creo que vamos a terminar aquí por hoy. ¿Algún comentario o pregunta? Y también podemos terminar, y si tiene muchas preguntas, podemos hablar después de la bendición también. Pero antes de la bendición, ¿hay un comentario o algo? Luis, No, mi pregunta es solo, ¿cuántas clases vaya? esto es la cuarta clase. Ya está avanzadísimo. Sí. Es que yo estaba en el otro curso y no, recién vi que recién terminamos, pero le voy Sí, a terminar a ver si es que le cojo algo. excelente. Sí, voy a compartir las grabaciones con usted y si puede avanzar con las grabaciones y continuar con nosotros, está bien. Pero si es demasiado difícil, está bien también, Luis. Creo que usted tiene mi WhatsApp. Sí. Ok, Sí, porque yo le tengo agregado a mi WhatsApp. ok. Muy Si bien. puede mandarme ahí las grabaciones de las clases, le agradecería mucho y que Dios le bendiga. Sí, excelente. Sí, puedo hacerlo. ¿Un comentario más? Eduardo. Amén, mi hermano. Un ejemplo, ¿verdad? Algo que vemos a diario, que por ahí dicen, pacta con Dios, ¿verdad? Tú le das tanto a Dios y Dios va a proteger a tus hijos, te los va a sanar, te va a prosperar, te va a dar el 100%, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que en la Biblia no están establecidas como tales. Entonces vemos ahí a diario ese espíritu que está rondando a toda la gente. Amén. Gracias, Eduardo. Muy bien, entonces vamos a terminar. La tarea es la próxima clase es el lunes. Vamos a tener clase el lunes y la tarea voy a compartir otra vez en WhatsApp, el grupo de WhatsApp. Entonces voy a compartir el video con las preguntas y también algunas preguntas que van a estar en la evaluación final de este curso, el proyecto final. Entonces, esto es la tarea para la próxima clase. Voy a compartirla en el grupo de WhatsApp. Y entonces terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Muchas gracias a Amén. todos. Amén. Amén. Gracias. Gracias, pastor. Dios te bendiga y Dios me bendiga a los hermanos también. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Bueno, que Igualmente, pasen María, un feliz día. gracias. Amén. Chao. Chao. Chao, Norma. Bendiciones a todos. Gracias.